Bien, la estructura del universo que va a dar lugar a estos valores de las fórmulas atómicas tiene que tener un dominio, tiene que tener algunas constantes que representen objetos, ¿no? El dominio además tiene que tener una extensión y vamos a tener predicados también. ¿Cómo hacemos esta reconstrucción de la estructura que va a dar estos valores? El dominio tiene que ser lo más ceñido posible. Entonces tenemos que utilizar solamente las constantes que han aparecido en la rama que estamos analizando. Por ejemplo, revisamos la rama hasta el inicio y tenemos solamente A. Por lo tanto, la constante que vamos a enumerar en el dominio va a ser simplemente A. El objeto A representado por la constante A. ¿Sí? Luego vamos a decir entonces que el dominio también es solamente A. Pero claro, para indicar el dominio, es decir, la extensión del dominio, digo, siempre tenemos que utilizar los corchetes de dominio, digo, de extensión. ¿Ok? Ahí está. Ahora, para ver los predicados que tenemos que listar en esta estructura, tenemos que revisar las premisas y conclusión, en este caso porque estamos hablando de un argumento, y ver cuáles son los que hay, F, H y M, ¿no? Entonces serían simplemente esos tres predicados. Cada uno también va a tener que tener una extensión, ¿no? F, H y M. Ahora, la extensión que van a tener va a determinar el valor que va a tomar cada una de estas fórmulas atómicas. Si necesitamos que salga verdadero HA, tenemos que asignarle a H la extensión A. Si también va a ser verdadero FA, a F también tenemos que aplicarle la misma extensión. Y finalmente, si es que M va a ser MA falso, entonces tenemos que asignarle un dominio o una extensión, digo, que no incluya A. Ahora, como no tenemos más objetos en el dominio, entonces simplemente le asignamos un universo o alcance vacío. Y eso lo ponemos con el símbolo de... A ver, vamos a ver, el símbolo de vacío. Listo. Con ello tenemos la estructura del universo deseada. Finalmente, hacemos el contraejemplo. El contraejemplo saldrá... Estos son los pasos para hacer el contraejemplo. El contraejemplo será calcular los valores de las premisas y la conclusión del argumento a raíz o teniendo en cuenta esta estructura del universo. Veamos. Hacemos una tabla como la que hacíamos para calcular valores y ponemos el número de columnas que necesitamos de acuerdo al número de fórmulas que vamos a analizar, como son 3. Primera premisa, segunda premisa y conclusión. Y nos tiene que salir verdadero, verdadero y la conclusión falsa. Ahora, como todas son fórmulas cuantificadas, vamos a tener que hacer una interpretación de ellas en disyunciones y conjunciones para poder calcular los valores. Entonces aquí, como tenemos un universo en el cual solamente hay un objeto A, esto se va a poder interpretar simplemente como esta fórmula con el reemplazo de las variables por la unidad constante. Lo mismo con estas fórmulas. Si fuera B, tendríamos que poner, por ejemplo, acá 2 veces lo que he copiado y ponerle B en la siguiente aparición y entre ellos poner una disyunción, ¿no? Y aquí unas conjunciones. Pero como no es el caso, basta con esto. Entonces ahora hacemos el cálculo, ¿no? Según esta estructura del universo, f de a sale verdadera, h de a sale también verdadera y por lo tanto la conjunción verdadera. Primera premisa verdadera. Luego, acá tenemos h de a como verdadera, su negación será falsa. Y el condicional con el antecedente falso tiene que ser verdadero. La negación de m de a será, si m de a es falso, la negación será verdadera, ¿no? Y finalmente tenemos acá que f de a es verdadero, pero la conjunción con m de a que es falso será falsa. Tenemos premisas verdaderas y conclusión falsa. Y con eso tenemos nuestro contraejemplo. ¿Sí? Entonces,
Los valores que toma cada premisa, verdadero, verdadero, y la conclusión, falsa. Listo. Contraejemplo completo. Todo esto es lo que tienen que presentar ustedes como contraejemplo. ¿Sí? Muy bien, pasemos al siguiente ejercicio. Probemos ahora si estas dos fórmulas phi y psi son equivalentes. De no serlo, elaboremos un contraejemplo. Recordemos que para hacer prueba de equivalencia, de cerrarse el primer árbol con la primera hipótesis, tenemos que abrir un segundo árbol con valores inversos y probar ese árbol más para ver si se cierra o no. En cambio, de hacer el primer árbol que da la primera combinación de valores, verdadero o falso, digamos, de encontrar una rama abierta, ya la prueba se detiene, porque existiría ya un contraejemplo en esa rama para la prueba que estamos realizando. ¿Sí? La hipótesis que vamos a tomar siempre es una de las fórmulas verdaderas y la otra falsa, y en este caso, simplemente por el orden en el que aparecen, vamos a optar por seguir el mismo orden. Entonces decimos primera fórmula verdadera, segunda fórmula como falsa, ¿no? Y tenemos ya el inicio de nuestro árbol semántico. Listo. Vamos abajo. Tenemos falsa la negación, entonces el primer paso que vamos a agregar es verdadera la fórmula sin negar. No es verdadero el universal. Y tenemos ya un check que poner acá. Que ya operamos esta primera fórmula. Y tenemos ahora una fórmula que funciona en su deducción con la regla 13 y otra que funciona con la regla 12. Aplicamos primero la de la regla 12 y le ponemos el check como nos indica la regla. 4. Se va el existencial, digo el particular, se llama existencial o particular, por eso les suelo decir eso. Y ponemos verdadero sin el cuantificador, me queda la fórmula que está cuantificada arriba, y cambio esto por una nueva constante en el árbol. Como no hay ninguna en la rama, como esta es la única rama y no hay ninguna constante, abro la constante A, que sería la primera constante marcada. Entonces tenemos marca A. ¿Listo? Verdadera la negación, deducción lineal, rápidamente queda falsa la fórmula sin negar. ¿Sí? Y como he sugerido arriba también, para ver cuál nos conviene operar primero, podemos hacer también ahora el desarrollo que pareciera en desorden de primero el universal y luego la fórmula bifurcada, para ver cuál de las fórmulas nos conviene desarrollar primero. Entonces, como ya sabemos que no van a generarse más constantes por el desarrollo del árbol, simplemente vamos a poner aquí el reemplazo, siguiendo la regla 13, de las x por las a. No ponemos check porque esta es la aplicación de la regla 13. Y esto sería verdadero. Ahora, vemos que las dos fórmulas bifurcan, falsa conjunción, verdadera condicional, entonces aquí no hay una regla que nos diga por cuál comenzar estrictamente, sigamos el orden que nos sugiere. Aparecen las formas 7 y 8, que daría en lugar a primero falso GDA y luego falso negación de MDA. Aquí tenemos ya una fórmula atómica, vamos a marcarla. Y podemos desarrollar esta fórmula lineal también de una vez, para poder decir que en 9 tenemos verdadero MDA. Una segunda fórmula atómica que vamos a marcar. Y finalmente tenemos que hacer la bifurcación de esta fórmula 6, que tendrá que hacerse en ambas ramas porque las dos están abiertas todavía. Entonces, primero acá, pasos 10 y 11. Vamos a dejar aquí un poco más esto. Perfecto. Listo, entonces sería aquí la bifurcación, verdadera el condicional, falso el antecedente o verdadero el consecuente. Falso no GDA, verdadero MDA.
si nos detenemos en este punto, ya vemos que va a haber una rama abierta aquí. Pero por cuestiones del árbol, terminemos de hacer la misma bifurcación acá. ¿Sí? Para verlo el árbol completamente desarrollado. ¿Sí? Para verlo 12 y 13. Tenemos además aquí el falso GDA que se puede desarrollar en verdadero. Espacio. Ya. Listo. El falso GDA que se puede convertir aquí en el paso 14 en verdadero GDA. Y aquí sí hay un cierre de rama. ¿Sí? Y acá vamos a ver que no van a quedar más bien ramas abiertas al parecer. Tendríamos paso 15, es el último. Quedaría verdadero GDA. ¿Sí? Ninguna de estas ramas va a cerrarse. Esta no se contradice con esta porque es parte de otra rama. Y esta sí se contradice porque es parte de la misma rama. Entonces aquí tendríamos abierta esta. Abierta esta también. Y abierta la que termina en 13. Ahora tenemos que hacer el contraejemplo. Porque han quedado 3 ramas abiertas, ya no tenemos que hacer el segundo árbol porque ya sabemos que esta hipótesis en que le asignaba a cada fórmula un valor distinto es posible. Vamos a hacer el contraejemplo. A ver, elijamos una de las ramas, por ejemplo, la que termina en 11. ¿Ya? Entonces, en 11 vamos a poner rama 11, ¿no? Vamos a ver cuáles son los valores que tenemos en la rama 11. En la rama 11 tenemos verdadero MDA. Vamos a copiarlos así incluso. Falso GDA. ¿Sí? Verdadero o falso y nada más. Ahora hagamos la estructura del universo que hace a esas dos fórmulas atómicas tener esos valores. Un dominio, una constante que solamente va a ser A, en este caso. Por lo tanto, el dominio simplemente va a tener también la extensión A. Y vamos a tener además solamente dos... Solamente vamos a tener dos predicados, GM, que son los que aparecen ahí. Y cada uno va a tener su propia extensión. Vamos a ver cuál. M. Y G. Otra vez por el tema del orden del alfabeto. Para que MA sea verdadero, tiene que estar en la extensión de MA. Y para que sea falso, tenemos que tener más bien aquí un predicado con una extensión vacía. Listo. Esto hace las fórmulas tener el valor, la primera verdadera y la segunda falsa. Entonces podemos hacer la tablita para esto. A ver.